Estimados hermanos y hermanas, el Señor nos dé su paz. La liturgia de este domingo 29 del tiempo ordinario nos invita a mantener nuestro espíritu perseverante en la oración. La primera lectura, que está tomada del libro del Éxodo, capítulo 17, los versículos del 8 al 13, nos invita a mantener perseverante en la oración bajo la forma particular de presentar las manos como parte del cuerpo o como la fuerza del poder del ser humano para llegar a su cometido con la fuerza y la ayuda de Dios. El texto nos dice que Amalek llegó para atacar a los hijos de Israel en Rafidín. La palabra Rafidín significa estar o permanecer, mientras que en el Targum del Pentateuco nos interpreta el libro de Números 33:14 y dice que puede traducirse como manos relajadas ante las palabras de la ley. Anotamos esto para no caer en una interpretación mágica del texto que la liturgia de hoy nos presenta. Rafidín está ubicado en el desierto, donde el pueblo murmuró contra Dios por no haber agua para saciar al pueblo. El Señor se manifiesta con sus signos en las fuentes de Masá y de Meribá. Orígenes de Alejandría, un escritor de mediados del tercer siglo, interpreta este lugar como sano juicio, porque después de la mala experiencia de la murmuración en el desierto, el pueblo espera en respuesta el sano juicio de Dios, que le concede agua a los hijos de Israel en el desierto. En el ataque de Amalek, Josué recibe las indicaciones de Moisés de buscar personas para hacer frente a la batalla. Es una de las pocas batallas donde no se hace selección de personas para la batalla, sino la cantidad de gente que se necesita para participar en ellas. Mientras luchaban en el valle, Moisés tenía levantadas las manos en la montaña. Cada vez que la mano se levantaba, el pueblo ganaba la batalla. Cada vez que las manos de Moisés se bajaban, el pueblo perdía la batalla. La mano en el pensamiento bíblico no solo expresa una parte del cuerpo, sino y sobre todo expresa la fuerza de Dios y de los seres humanos. La mano de Dios no es una descripción biológica, sino una cualidad del poderío y de la soberanía de Dios. ¿Por qué Moisés, en vez de estar en el campo de la batalla, tiene las manos levantadas en el monte? Los estudiosos rabinos, como cristianos, interpretaban la mano levantada como una narración implícita que presenta a Moisés en actitud de oración, aunque el texto no da información al respecto. Los estudiosos pensaron en la oración de Moisés por los gestos que realiza y que marcan la pauta de la victoria o derrota del pueblo en el campo de la batalla. La oración y la acción son dos elementos que ayudan al ser humano a superar las barreras de la vida. Así se puede comprender el hecho de que Moisés está en el monte orando y Josué en el valle participando de la lucha. El Evangelio tomado de San Lucas, capítulo 18, los versículos del 1 al 8, nos presenta a Jesús que enseña a sus discípulos a la constancia de la oración desde la simplicidad de la vida. Jesús, el Maestro, parte de la vida de la gente. Jesús pone de manifiesto el modo como la justicia humana se administra. Infortunadamente, la justicia y la injusticia acompañan el caminar humano. El Maestro pone de manifiesto que si la justicia no es administrada por personas probas y capaces de interpretar el sentido de la ley, se vuelve un instrumento de opresión contra los pobres, contra los débiles. Esta realidad del ayer es una constante en nuestros pueblos, peor cuando la justicia juega al ritmo de la política. El mundo hoy se ha plagado de políticos nefastos que cada minuto cambian de opiniones sin pudor a las repercusiones que pueda tener en el orden establecido y sobre todo en la justicia. Y, en el peor de los casos, culpan a los otros del vacío de sus decisiones. Un pueblo progresa cuando la justicia vive motivada por la ética y la moralidad. Tristemente, en nuestras sociedades, estos valores que elevan la virtud del ser humano se constatan en muy pocas personas y no siempre les va bien en la sociedad. Después de que Jesús narra la situación de la viuda, es decir, de una mujer doblemente pobre,
mujer y viuda, al final del relato aparece algo sorpresivo. Esta mujer pide justicia y el juez al final acepta su pedido. Pero la escena cambia de inmediato cuando concluye Jesús con su enseñanza. Dios no hará justicia a sus hijos que día y noche reclaman. Esto es el punto. Dios es Padre Creador que conoce la necesidad de sus hijos. Jesús se sirve de esta parábola para decir que Dios es un Padre providente, que escucha las súplicas de sus hijos y le concede lo necesario en el tiempo que Él considera necesario. El creyente, como la asamblea de Dios, que es la iglesia, como el conjunto de convocados por Dios, es el que crea los lazos de relación con el Creador para poner de manifiesto su necesidad. Dios, como Padre providente, es atento para saciar de lo necesario a sus hijos. Oración y fe van de la mano de la vida de los creyentes para reconocer las acciones providentes de Dios Padre. Por eso la segunda lectura, que está tomada de la segunda carta a Timoteo capítulo 3, los versículos 14 hasta el capítulo 4, 2, nos invita a permanecer unidos a Jesús, quien es la roca donde nace la fuente de la vida, para saciar al ser humano en la justicia y en el amor mediante sus palabras de interpelación. La gracia del Señor nos acompañe. Buen domingo, paz y bien.